A reading from the letter to the Lectura de la carta a los Hebreos. Brothers and sisters, Hermanos, faith is a la fe realization es seguridad de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Because of it, the Por su fe son recordados los antiguos. by faith, Por Abraham fe obeyed when he was ofreció called to go out. Abraham a la llamada y salió hacia la tierra que iba a recibir en heredad. He went out not knowing. Salió sin saber a dónde iba. By faith, he Por served fe in the vivió promised como land as an extranjero en la tierra prometida, habitando en tiendas, heirs of y the lo same mismo promise. Isaac y Jacob, He herederos was de la looking misma forward to the promesa, city with foundation, mientras esperaba la ciudad de sólidos cimientos cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios. by faith he received Por fe también Sara, cuando ya le había pasado la edad, obtuvo fuerza para fundar un linaje, for he thought that porque the se one who had made fió the promise de la was promesa. trustworthy. So it was that there Y así de una persona, y esa estéril, nacieron hijos numerosos, como las estrellas del cielo y como la arena incontable de las playas. all these died Con fe murieron todos estos, sin haber recibido la tierra prometida, pero viéndola y saludándola de lejos, acknowledged themselves to be confesando que eran huéspedes y peregrinos en la strangers. tierra. Those who speak thus Es claro que los que así hablan están buscando una patria, had been thinking of the land pues si añoraban la patria de donde habían salido, had the opportunity. estaban a tiempo para volver. But now they desire. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Therefore God is Por not eso ashamed to Dios call no their tiene God, reparo en llamarse for su he has Dios, prepared a city porque les for them. tenía preparado una ciudad. By faith, Abraham, Por fe, when put Abraham, to the test, puesto a prueba, Isaac, ofreció a Isaac, he who had y received era the su hijo promises, único lo que was ready to ofrecía, offer his only el son, destinatario de la promesa del cual le había Isaac, dicho descendant, shall Dios, bear your Isaac name. continuará tu He descendencia. reasoned that God was Pero able to Abraham raise pensó even que from Dios the dead, tiene poder and he hasta received para Isaac resucitar back as a muertos, symbol. y así recobró a Isaac como figura del futuro. Verbum Domini. Blessed be the Lord, Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. He has raised up for Nos us ha a mighty suscitado una Savior, fuerza de born of the salvación house of his en la servant casa David. de David, su siervo. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Through his holy prophets he Según lo había promised the predicho Lord, desde that he would antiguo save us por from our boca de sins, sus santos from the hands profetas. of all who hate us. Es la salvación promised to que show nos mercy libra to de our nuestros fathers, enemigos and to y de la remember mano his de holy todos los que nos odian. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo, This was the oath that he swore realizando to la our father misericordia que Abraham, tuvo con nuestros to padres, set us recordando free su from the santa bonds of our alianza, enemies, el juramento free to que worship juró a him nuestro without padre fear, Abraham para holy and concedernos righteous in que his libres de sight, temor, all the arrancados days de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Hail Mary, full of grace. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Blessed are you. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. On that day, as Aquel día,
Al atardecer dijo Jesús a sus discípulos, vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba, y otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa dormido sobre un almohadón. Lo despertaron diciéndole, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago, Silencio, cállate. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo, ¿por qué son tan cobardes? ¿Aún no tienen fe? Se quedaron espantados y se decían unos a otros, ¿pero quién es este? Hasta el viento y las aguas le obedecen. Cuando hablamos de la interpretación de las Sagradas Escrituras, la Iglesia nos instruye que la observemos en diferentes niveles o en diferentes sentidos. Y el pasaje de hoy, obviamente, lo interpretamos o lo miramos en el sentido literal y en el sentido espiritual. Y tenemos este recuento de la tormenta. Aquí tenemos a los apóstoles con Jesús que están cruzando el mar de Galilea y nos damos cuenta de manera factual de parte de varios testimonios ofrecidos o explicaciones ofrecidas acerca de por qué una tormenta como esta habría de venir sobre el mar de Galilea. Diferentes escritores explican cómo las montañas están localizadas y cómo crean túneles de viento que súbitamente pueden venir ciertos ventarrones, así que no es algo inusual. San Marcos no está diciendo nada falso. Sabemos que esto efectivamente puede pasar y que efectivamente pasó basado en el testimonio del escritor del Evangelio. Y que Jesús le ordena a la tormenta y al mar que se calmen y se calman. Tenemos este evento histórico y sin embargo los apóstoles sienten gran asombro al haberlo observado. Se imaginan estar en un bote con el Señor y todos sabemos cómo son las tormentas. Si nos acordamos, hace unas pocas semanas atrás tuvimos una gran tormenta de hielo y nieve. Imagínense que una persona hubiese salido y hubiese gritado alto, y el sol súbitamente salga y todo vuelva a la normalidad. Eso nos hubiera llamado la atención. Imagínense que alguien fuese capaz de hacer algo así. Así que los apóstoles estaban asombrados y al final de este pasaje escuchamos esto. Se dijeron unos a otros, ¿quién es este? ¿Quién es este que hasta el viento y las aguas le obedecen? Y nuestra fe nos responde la pregunta. Ellos sabían la respuesta de la pregunta que estaban haciendo. Cada mañana cuando rezamos el oficio divino empezamos con el Salmo 95. Y en ese salmo están las siguientes palabras. El Señor es Dios, Dios Todopoderoso. Él sostiene en sus manos las profundidades de la tierra y las montañas más altas también. Hizo el mar, le pertenece a Él. La tierra también, pues fue formada por sus manos. Entonces arrodillémonos y adorémoslo, inclinándonos ante el Señor nuestro Creador. Así que todas las mañanas la Iglesia nos invita, el Señor mismo nos invita a que reconozcamos quién es Dios, a tener asombro y maravilla y a preguntarnos, a hacernos esa misma pregunta. ¿Quién es este? Y sabemos quién es Dios Todopoderoso, que tiene en sus manos las profundidades mismas de la tierra. Si nos ponemos a pensar sobre esto, vayan a algún museo de ciencia
van a ver que hablan de áreas profundas del mundo, bajo el mar, en donde que ni siquiera sabíamos que existiesen. Mandan cámaras y todos nos quedamos asombrados cuando vemos todo esto y decimos, nunca supe que eso existiera. Y la gente se obsesiona con tratar de llegar a los puntos más altos de la Tierra. Recientemente un joven estaba esquiando. Just absolutely, it looks magnificent. I thought he was out of his Me parece, mind, but at the se veía muy bonito, pero yo pensé que estaba loco. Estaba esquiando en las cimas de las montañas y se encontraba yendo rapidísimo por la nieve y es exhilarante nada más de mirarlo. Tenían una cámara puesta en su casco y uno se pregunta, ¿cómo hace uno para llegar tan alto? Porque mostraban una toma larga que mostraba cómo iba bajando por una montaña. Y uno piensa, alguien tuvo que haberlo llevado volando ahí porque no creo que haya sido capaz de llegar trepando. Un helicóptero seguramente lo llevó y lo dejó sobre la cima de la montaña y él bajó en esquíes. Pero esta es la obsesión que existe de llegar a las cimas más altas o de explorar las profundidades más hondas. Y escuchamos en las Escrituras que nuestro Dios, el Dios único, vivo y verdadero, tiene en sus manos estas profundidades, estas cimas, los mares, la tierra firme, el mundo entero le pertenece a Él. Él es el que lo creó. Lo creó por amor a nosotros. Ha proveído este lugar para nosotros, para que podamos vivir aquí, para que podamos aprender a amarlo y a servirlo y a llegar a una unión más profunda con Él. Así que cuando vemos esta realidad, nos asombramos y decimos, este es el Señor del universo, este es el Dios de la creación. Somos invitados entonces a inclinar la cabeza y adorarlo, arrodillarnos ante Él porque sabemos de quién se trata. Sabemos que por medio de su mandato tiene reinado por sobre toda la creación. No es entonces ninguna sorpresa que Jesús sea capaz de decir, silencio, cállate, y que la creación le escuche, porque Él es Dios. Esa es la respuesta a la pregunta. ¿Pero quién es este? Es Dios que está sentado en ese bote. Dios que se hizo hombre y vivió en este mundo que Él creó. Luego miramos las palabras que Él habló. Ese mandamiento de estar simplemente callado. Esas son las mismas palabras que San Marcos usó en el primer capítulo de su Evangelio para explicar cómo Jesús se dirigió a un hombre poseído por un espíritu inmundo y le dijo a este espíritu inmundo que había poseído a este hombre, silencio, cállate, y le ordenó que saliese del hombre. Ese mismo mandamiento, esa misma orden, es la que vemos ante el poder destructor de la tormenta, que es igual al poder destructor de ese espíritu inmundo que estaba en esta alma. Así que la gente que vivió en la época de Jesús realizó esa conexión. No sabían cómo explicar estas tormentas inesperadas que venían de la nada y que eran tan destructivas, y lo relacionaban al poder del maligno en el corazón de los hombres. Esto es importante para nosotros, contemplarnos a nosotros mismos. Si todos conocemos el poder de un tornado, vemos la destrucción de un tornado, vemos la destrucción después de un huracán, podemos ver entonces lo que pasa después de un desastre natural, después de un terremoto o lo que sea. Nos es posible ver la devastación total. Estamos indefensos ante todo ello. Nadie tiene la habilidad de controlar nada de eso y nos sentimos indefensos, completamente indefensos ante todo esto. Tanto así que todo el mundo dice,
Corran. Aquí en Alabama, cuando vienen los tornados, escuchamos sirenas. Y uno prende la radio o uno prende la televisión. ¿Y qué es lo que aparece? Hay un anuncio en la parte inferior de la pantalla, un anunciador en la televisión dice, si usted vive en tal área, salga corriendo. No dice, sale a la calle y ordénale a la tormenta que se calle. No, Jesús puede hacer eso, pero uno tiene que meterse al sótano y quedarse escondido ahí. Un huracán muy grande pasó por Luisiana y Mississippi. ¿Y qué fue lo que anunciaron? Escapen, huyan, salgan corriendo, tienen que evacuar, porque van a ser destruidos. Van a arriesgar ser destruidos ante ese acto tan grande de la naturaleza. Nos es posible observar la devastación que ocurre después de algo así, pero lo que pasamos por encima es que tratamos al diablo, tratamos su efecto en nuestra alma como si tuviésemos un poder de simplemente alejarlo y decir, simplemente no lo quiero. Pero tenemos que darnos cuenta que ese es el poder que él tiene acá y es mucho más devastador de lo que miramos en la creación o sobre la faz de la tierra, lo que ocurre en el nivel de nuestra alma. El enemigo es capaz de tener ese tipo de efecto devastador y nunca debemos de pasar eso por alto. ¿Y cuál es el mandamiento? ¿Qué es lo que nos dice? La iglesia, cuando los ataques del maligno están cerca de nosotros, ¿cuál es el mandamiento? Huye, escápate, corre una y otra vez, salte de ahí. Ante la tentación, aléjate de ella, vas a ser destruido. Corre, busca refugio, ven a la capilla, quédate cerca al Señor. Y ahí es donde vas a encontrar paz. Así es entonces como podemos observar de manera espiritual este pasaje bíblico. Provee una muy buena descripción de nuestras propias vidas. Muchas veces, la mayoría del tiempo, nos encontramos en aguas tranquilas. Estamos navegando por el mar de Galilea y súbitamente viene algo que simplemente causa una perturbación y causa todo tipo de violencia en nuestra vida. Y estas descripciones que hace San Marcos, se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca. ¿Cuántos de nosotros nos podemos identificar con eso en nuestra vida espiritual? Puede que por fuera estemos tranquilos, pero por dentro le estemos diciendo al Señor, ahí viene otra ola, viene y me va a golpear. Un huracán que viene de la nada y las olas están pasando por encima de la barca y están casi llenándolo de agua. Y hacemos lo que cualquier persona normal haría. Pedimos auxilio. Hay momentos en nuestras vidas en donde nos sentimos que no podemos soportar más. Decimos, Señor, el agua me está llegando hasta acá. Y si no, algo no ocurre, me voy a hundir. Me voy a hundir y tengo mucho miedo. Así que pedimos auxilio. Llamamos a Jesús y decimos, le golpeamos en el hombro y le decimos, despierta, reconoce, mira lo que está ocurriendo en mi vida. Así es como rezamos muy a menudo. Señor, ¿cómo puedes estar dormido? Como si Jesús, aunque esté dormido, no tenga idea de lo que está pasando. Y eso es lo que a veces pensamos en nuestras propias vidas. Aquí estamos haciendo las cosas solos, evacuando agua y pensando, ojalá el Señor se despertase. ¿Acaso no escucha lo que está pasando? ¿No se da cuenta de lo que está pasando? Y Él nos dice, pídanmelo. Lo que los discípulos tenían que haberse dado cuenta es que Jesús estaba en el bote con ellos. Aquí tenemos a Dios, quien ordena el universo. Aquí tenemos a Dios, cuya autoridad, que tiene autoridad sobre toda la creación, dormido en el bote. Y tuvieron que reconocer quién era Él y simplemente pedirle auxilio. Jesús, ayúdanos, o si no, pereceremos. Inmediatamente Él
ordenó la paz y hubo paz. Y eso es lo que tenemos que reconocer, este poder de Dios en nuestras vidas, el poder que Él tiene para lograr paz y calma en medio de todo el caos, en las tormentas de nuestras vidas. Pero para que Él pueda hacer eso, tiene que haber un reconocimiento de su presencia. Tenemos que reconocer que Jesús está presente en nuestro bote, que Él está presente en nuestras vidas y que simplemente tenemos que acudir a Él. Es entonces cuando la paz viene, cuando los apóstoles reconocen a Jesús que está con nosotros, o más importante aún, cuando empiezan a trabajar con Él. Que pertenecemos a Él, y esto es lo que escuchamos en la oración de la iglesia. Esa pequeña frase después del Padre Nuestro que rezamos en la misa diario, creo que a menudo pasamos por alto lo que estamos diciendo. Rezamos esta oración que Jesús mismo nos enseñó. Le pedimos a Dios Padre, nos encomendamos a Él, reconocemos quién es como Dios y como Padre nuestro, que somos sus hijos, y últimamente le estamos rogando por todas nuestras necesidades y por su protección, para que nos libre del mal, pero luego la Iglesia nos da una oración inmediatamente después. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos paz en nuestros días. En tu misericordia, manténnos libres del pecado y protégenos de toda angustia al esperar mi esperanza alegre por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo que sucede ahí es que somos los discípulos del Señor en ese bote, diciendo en todo el caos, en todas las tormentas de nuestra vida, protégenos del mal. Salvaguárdanos del mal. Danos la paz. Mantén calmadas las aguas, Señor. Dame ese sentido de paz al caminar yo en este tiempo de mi vida sobre la tierra. Dame la paz que únicamente puede provenir de mí, que únicamente puede provenir del cielo. Concédenos esa paz en nuestros días. Y la manera que eso va a ocurrir es por tu misericordia. Tú has de cuidarnos del pecado, para que cuando haya pecado en mi vida, cuando yo me haya entregado a las obras del maligno, mi paz no está. Pero cuando vivo en una vida de unión con Dios, cuando persevero en su gracia, sin importar lo que pase, tengo paz. Rogamos al Señor entonces, protégenos de toda angustia. Esa palabra angustia tiene un sonido bastante feo. Protégenos de toda angustia, así nos sentimos. Y todos sabemos que todos conocemos ese sentimiento de angustia. Y todos los días le entregamos eso al Señor y le pedimos, líbrame de eso, Señor, de estas cosas que causan esta tensión, esta angustia, este temor en mi vida. Te lo entrego a ti. Es en tu misericordia que tú me cuidas de todo eso. Y yo puedo vivir en esta vida con esperanza llena de alegría. No solamente esperanza, sino esperanza llena de alegría. Tengo paz y tranquilidad en mi vida. ¿Y por qué? Porque espero la venida de nuestro Salvador. Tenemos la promesa de su presencia en la Eucaristía que vamos a recibir pronto. De que Él va a venir en gloria por nosotros. Así que lo reconocemos a diario en nuestras oraciones, a diario, que tenemos al Señor en medio nuestro. Y que mientras Él se encuentre con nosotros, podemos tener esa alegría, podemos tener esa paz, podremos tener esa calma. Y eso es lo que los apóstoles experimentaron. Como ya he dicho, la tormenta fue acallada, apenas se reconocieron, simplemente tenemos que pedírselo a Él, que nos ayude. No tenemos ningún poder sobre la tormenta de nuestras vidas nosotros mismos, pero Dios, el Dios del universo, el Dios que nos ama, tiene esa autoridad y ese poder para traer una calma tan inmediata y una paz tan profunda.